Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Deseando que estén bien, les saludo en este momento acá en el sur de Chile, y vamos a continuar viendo acerca del Señor Jesucristo preencarnado, el siempre existente Hijo de Dios. Y vamos a ver cómo Él aparece en el Antiguo Testamento. Si quieren, me acompañan como texto inspirador a leer el profeta Miqueas. El profeta Miqueas, en el capítulo número 5, vamos a leer ahí este pequeño libro llamado El profeta Miqueas, en el capítulo 5, y vamos a leer en el verso número 2. Dice ahí: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de su eternidad. Aquí nos habla acerca de sus salidas, que son desde el principio. Y esa expresión, el principio, es la eternidad. Como dice en el Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. De manera que aquí, cuando Miqueas nos está hablando de que sus salidas son desde el principio, y eso lo entendemos desde el principio, que Él comenzó a crear todas las cosas, porque Él es el Verbo y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y es muy interesante aquí, el profeta Miqueas nos habla que sus salidas son desde la eternidad. Y entendemos esa eternidad pasada. Como dice el libro de Proverbios, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. De manera que el profeta Miqueas nos está hablando de que ahí en Belén habría de nacer, de hacerse hombre, este que es eterno, cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y es muy interesante también ver en el Evangelio de Juan que el Señor habla que Él salió del Padre, y que los discípulos entendieron y creyeron que Él salía del Padre. Vamos a ver algunos ejemplos. En el Evangelio de Juan, capítulo número 13, el Señor está próximo a ser entregado y se reúne en el aposento alto con sus discípulos. Y ahí en Juan 13, versículo número 3, dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba. Ahí el Señor dice que Él sabía, y Él sabía todas las cosas, y que había salido de Dios, y que regresaba a Dios. También en el capítulo número 16 de este mismo Evangelio, Juan 16, versículo 27, el Señor dice: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Se da cuenta que lo que salió de Dios no fue un brazo ni una mano. Lo que salió de Dios es la persona del Hijo. Él salió de Dios. Y el versículo número 30 dice: ahora entendemos, le dicen los discípulos al Señor, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Y aquí hay un tremendo progreso en los discípulos, que entendieron realmente que Él es el Hijo de Dios. Y todos nosotros los creyentes también tenemos que empaparnos de esta verdad, que Jesucristo es Dios, que Él vino de la persona del Padre, vino la persona del Hijo.
Él salió del Padre y antes de su encarnación, Él hacía estos peregrinajes a su creación, a lo que Él mismo había creado. Y por eso lo vemos en el Antiguo Testamento, lo hace para socorrer, para interceder, para defender, para disciplinar y a veces también para castigar. Y uno se encuentra en esas peregrinaciones del Señor, en esa salida del Señor, por ejemplo, como el ángel de Jehová, o a veces aparece como un varón, como apareció a Josué antes de conquistar la tierra prometida. Y como ángel de Jehová, él a veces sale para proteger y castigar a los rebeldes. El mensajero de Jehová, el que salió de Dios, el Hijo de Dios, por ejemplo, no sé si usted recuerda cuando Ezequías es amenazado por Senaquerib, que iba a invadir Judá, y es sorprendente cuando Ezequías recibe las cartas de este blasfemo Senaquerib, este asirio que viene a amenazar al pueblo de Israel, y esas cartas ofensivas acerca de Dios, Ezequías toma esas cartas, entra al templo y coloca esas cartas delante de Dios y comienza a orar. Acompáñenme, leámoslo por favor en Segunda de Reyes, en el capítulo número 19, en el versículo número 14, Segunda de Reyes 19, 14, dice ahí: en el verso número 14, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios de los vivientes. Y ahí está Ezequías pidiendo socorro a Dios, echando esas cartas delante del Señor. Y la respuesta en el verso 32, aquí en el verso 32 viene la respuesta de Dios por medio del profeta Isaías. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saetas en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, y aquí que todo era cuerpos de muertos. Ahí encontramos esta peregrinación del eterno Hijo de Dios como el ángel o el mensajero de Jehová, que sale del seno del Padre con la espada desenvainada para matar a estos 185,000 asirios. Sorprendente, ¿no es cierto? Nosotros no estamos acostumbrados a ver al Señor Jesucristo de esta manera. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios a los que porfían contra el Señor? El Salmo 2 dice: honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. De manera que es muy sorprendente entonces ver al Señor Jesucristo o al encarnado y preencarnado Cristo en el Antiguo Testamento manifestándose de esta manera, como lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis el Señor viene en su santa ira
contra el pecado y contra los incrédulos. Muy bien, vamos a ver ahora cómo el mensajero que viene del seno del Padre viene para tratar con David. Aparece como el ángel de Jehová nuevamente para tratar con David. Un pecado serio. Y vamos a ver las enseñanzas que vamos a encontrar ahí en Primera de Crónicas. Vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 21. En el primer libro de Crónicas, capítulo 21, vamos a leer ahí desde el verso número 1. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Esto es muy importante que ponga atención. La orden del rey fue abominable a Joab porque contó a los levitas. Ya vamos a explicar esto. Y dice en el verso número 7, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambres. Estamos leyendo en Primera de Crónicas 21, y en el verso 12 dice, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, estoy en gran angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornar Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba en el cielo y la tierra, entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, no soy yo el que hizo contra el pueblo, que hizo contar el pueblo, y yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho?
Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Hasta ahí vamos a... El verso 18 es interesante porque dice que el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Hasta ahí vamos a leer en la palabra del Señor esta experiencia sorprendente. Por supuesto, a nosotros nos cuesta trabajo imaginar a nuestro Señor enojado. Usted se podría imaginar al Señor Jesús enojado. Uno lee los evangelios y realmente él se indignó cuando habían algunos que le impedían a los niños venir a él, ¿ya? Y los reprendió. Pero aquí vemos al Señor Jesucristo en esta manifestación gloriosa como el mensajero de Jehová con su espada desenvainada, disciplinando a Israel y a punto de quitarle la vida también a David. Bueno, la entrada del Señor Jesucristo como hombre es sorprendente que haya sido revestido de toda humildad, tal como él lo hizo cuando entró a Jerusalén montado en un pollino. Y él dice, decida la hija de Sión, y aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y así el Señor Jesucristo hizo su magistral entrada a Jerusalén vestido de toda humildad. Y por eso el Señor Jesucristo a las multitudes y a sus mismos discípulos le decía, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y qué interesante, hermanas y hermanos, ver al Señor Jesucristo diciendo que Él es manso y humilde de corazón, porque ¿qué es lo que hizo el Señor Jesús con toda su gloria y todo su poder? Lo contuvo, lo veló en su humanidad para no castigarnos por nuestros pecados. Él es manso y humilde de corazón y Él quiere que aprendamos de Él esa cualidad. De todas las cualidades que el Señor Jesús posee, Él pidió que aprendiéramos de Él su mansedumbre. ¿Qué es lo que es la mansedumbre? Es poder bajo control. El hombre más poderoso de la tierra era Jesucristo. Todas las cosas el Padre colocó en su mano. Él tiene todo poder para fulminar la tierra si quisiese, pero no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque, como dice el apóstol Juan en su evangelio, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él salió del Padre en este peregrinaje definitivo para hacerse hombre y poder morir por nosotros. Así que nosotros que conocemos ahora quién es nuestro Salvador, debemos tener mucho cuidado de pecar deliberadamente contra él. Por eso cuando uno lee la carta a los hebreos, las advertencias son muy solemnes. Dice el Espíritu Santo, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y el grave peligro de los hebreos convertidos a Dios es que se estaban endureciendo por el pecado. Yo no sé si usted alguna vez se ha encontrado con un creyente endurecido por el pecado. Una vez a un querido hermano en San Felipe, yo quería visitarlo y supe que se había apartado y pregunté a uno de los ancianos de la iglesia en San Felipe, le dije, hermano, ¿puedo ir a visitar a este hermano que yo tengo mucho cariño a él? Y el hermano me dijo, cuidado, Camilo. Ese hermano hoy día está en esa etapa de endurecimiento. Y cuando un creyente se endurece, es peor que un inconverso.
Y yo dije, ¿cómo puede ser esto, hermano? Así es, querido hermano, con el tiempo lo vas a ver. Y efectivamente, ese anciano tenía toda la razón. Hay creyentes endurecidos por el pecado. Y se nos recuerda que tengamos mucho cuidado por endurecernos contra el pecado, porque Dios nos va a disciplinar. Como dice Pablo en sus cartas, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Y es muy importante que siempre seamos asistidos por la humildad, por la mansedumbre. Porque ¿qué ocurre cuando un creyente se pone soberbio? Es carne segura del diablo. Por eso aquí tenemos al diablo. Volvamos a nuestro texto, en Primera de Crónicas, capítulo 21, en el verso número 1. Dice ahí, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo contra Israel. Un censo. ¿Qué es lo que hace el diablo? El diablo encontró un vaso lleno de orgullo, donde meterse y donde causar daño. Y Satanás arroja sus mejores dardos. ¿Cuál es el mejor dardo de Satanás? El orgullo. Incita a David a hacer este censo. ¿Ya? Cuando uno lee allá en 2 de Samuel, dice que Dios permitió este censo, en 2 de Samuel capítulo 24. Aquí nos dice quién fue el que estaba detrás de esto. Era Satanás. Bueno, ¿fue Dios o fue Satanás? No existe contradicción en la palabra de Dios. En el mundo de las criaturas pecaminosas, el pecado siempre viene de sus criaturas. Dios no crea ni patrocina el pecado. Dios sabe quién va a pecar antes de que peque. Dios sabe todo. Y nadie podrá decir, Señor, tú me autorizaste a hacer esto. No, somos nosotros los que escogemos pecar contra Dios. Por eso la Biblia dice claramente, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. ¿Ya? Y ahí donde estoy citando en Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15, se explica claramente que el pecado y la tentación siempre viene de parte de nosotros. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha sido concebida, da a luz el pecado, y el pecado consumado da a luz la muerte. Pero esto, hermanas y hermanos, no es una sorpresa para Dios. Nada de lo que hagamos, nada de lo que haga el diablo sorprende a Dios. Frente a este fracaso de David, frente a este pecado que comete David, siempre Dios tiene propósitos. Dios no es autor del mal, Él permite la existencia del mal, Él reprime pecados y permite un control soberano sobre lo que hace cada una de sus criaturas. Usted ya sabe lo que le pasó a José, cómo sus hermanos lo vendieron, cómo lo traicionaron, todas las penurias que José pasó en esclavitud, ¿no es cierto? Y finalmente, cuando él se da a conocer a sus hermanos y les dice quién es él dice, vosotros pensáis que es mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo.
Ese mal que ustedes me hicieron a mí, Dios lo encaminó. Eso es lo que hace Dios. Hace poquito estuve a donde cayeron las dos torres gemelas ahí en Nueva York, mirando el sitio, y sorprendente y solemne, cómo hicieron un santuario enorme, es como una pileta enorme, gigante, y los bordes de la pileta con los nombres de los más de 3.000 personas que murieron, y caen cascadas de agua por los cuatro lados de esa pileta gigantesca, y caen a profundidad y se pierden en el medio de la piscina gigante, y en el entorno un parque conmemorativo de todos los que murieron ahí en ese atentado contra los Estados Unidos. Y las historias son sorprendentes de cómo Dios, ese mal del hombre, lo ocupó para su gloria. A veces nosotros nos frustramos por qué Dios permite enfermedades, por qué Dios permite accidentes, por qué Dios permite tanta maldad. Y saben, hermanos, siempre Dios tiene un propósito. Y eso que el ser humano quiere hacer y que el diablo quiere hacer, Dios lo encausa de manera misteriosa para su gloria. Con este desastre, David va a descubrir quiénes en su pueblo eran idólatras, y mueren 70.000 de ellos por su orgullo y pecado que David no conocía. Por este desastre, David aprende cuál va a ser el lugar donde se tiene que levantar el templo. Aquí, al final, en Primera de Crónicas, capítulo número 21, dice en el verso número 30, ahí cuando estaba el ángel de Jehová y él hizo saltar en la era de Ornán, David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y en el capítulo 22, versículo 1 dice, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová, Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. David aprendió que ahí, en ese lugar, donde iba a ofrecer un sacrificio para que Dios lo perdonara a él y terminara esa plaga, iba a levantarse el templo. Miren lo que dice en Primera de Crónicas también, el capítulo número 3. Nos dice ahí la palabra de Dios, en Primera de Crónicas, el capítulo número 3, cómo Dios tiene y le revela a David el propósito que tiene a pesar de esta, Segunda de Crónicas, capítulo 3, Segunda de Crónicas, capítulo 3, en el versículo número 1, Segunda de Crónicas 3, versículo 1. Dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah. ¿Recuerdan usted qué es lo que es el monte Moriah? El monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, que había sido mostrado David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. ¿Y quién señaló ese lugar? El ángel de Jehová. Porque ahí mismo el ángel de Jehová detuvo a Abraham que no sacrificara a su hijo, porque ya conozco que temes a Dios, Abraham, no extiendas el cuchillo a tu hijo. Y en ese lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo,
y donde David hizo este sacrificio para quitar el castigo sobre sí, sobre Israel, él era ese lugar donde el templo se iba a edificar. De manera que detrás de todo el desastre había un propósito que Dios reveló a David. Y hermanos, así sucede. Muchas veces nosotros hemos hecho cosas que no están bien para Dios. Y Dios nos disciplina, Dios nos castiga. Pero aún así, a pesar de esa disciplina, de ese castigo, Dios nos conduce a algo mejor, como le pasó aquí al rey David. Ahora, debemos aprender las razones por las cuales este censo fue grave. Y voy a darles 3 razones de la gravedad de este censo. En primer lugar, el censo fue grave porque David confió más en sus fuerzas humanas y no descansaba en el poder de Dios. Dentro del corazón de David estaba este orgullo escondido tan peligroso, ¿ya? Él mismo había escrito uno de sus salmos donde dice: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie librará. Así escribió él en el Salmo 33. Y se le olvidó al rey David. ¿Y por qué se le olvidó? Porque el pecado y el orgullo propio de nosotros los creyentes, aún salvados, siempre está a flor de piel. El rey David escribió también un salmo que dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Salmo 19, versículos 12 y 13. Y el rey David había escrito esas alabanzas a Dios: líbrame, presérvame de la soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y hermanos, nosotros a veces sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Por eso la Biblia dice en Santiago: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces, lo más sorprendente es que frente a esto que era tan grave, hay alguien que lo advierte. Volvamos aquí a Primera de Crónicas, en el capítulo número 21 y en el verso número 3. Dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Y aquí tenemos a este general, que era un hombre ambicioso de poder, de una manera inusual, que después se va a rebelar contra el rey David, pero de una manera inusual le dice, le advierte: ¿por qué vas a hacer esto? ¿Ya? Pero el rey David se impuso, porque dice el verso 4, más la orden del rey pudo más que Joab. ¿Ya? Él era el rey. Pero no escuchó la advertencia de su general. Y a veces, hermanos, hay otras personas que nos dicen: ¿por qué vas a hacer esto, Camilo? Esto va a ser para mal, esto no está bien. Y nosotros no hacemos caso a las advertencias que a veces Dios nos manda a través de otras personas. A veces no hacemos caso a la palabra de Dios y tampoco hacemos caso al consejo de otros para que nos detengamos. En segundo lugar, otra razón por la cual este censo fue algo gravísimo es que solamente se podía hacer un censo si se pagaba un rescate.
David no cumplió ese mandato. Por ejemplo, lean conmigo la instrucción en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 30, versículo 12. Se nos enseña ahí qué es lo que había que hacer cuando hacía Israel un censo. Dice ahí en el versículo 12 de Éxodo 30, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 higueras, la mitad de un ciclo será ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Era muy importante este pago de este medio ciclo, ya que no era mucho ni poco, todo lo podían pagar. Pero era muy importante pagarlo porque de esa manera se mostraba humildad a Dios. Bueno, ahí en Israel, cuando David hizo el censo, nadie estaba dispuesto a hacer este pago. Al pagar este medio ciclo, significaba que eran comprados por Dios, porque se dice ahí en el versículo 15 al final, para hacer expiación por vuestras personas. Aunque fuera poco, significaba que esas almas eran de Dios. El pecado fue grave porque David le dijo al pueblo de Israel, ustedes son míos. No pagar este rescate por sus almas, incluso daba permiso a Satanás para esclavizar a esos. Aquí está la urgencia que existe de un rescate por medio de la obra de Jesucristo para quienes hoy día en nuestro auditorio no son salvos. Ese medio ciclo de plata habla de la redención que necesita toda alma para escapar de la condenación eterna. Si usted no lo ha hecho, si usted no ha venido a Jesucristo, que Él ya pagó por usted, entonces usted no está protegido por la sangre del Cordero y fácilmente Satanás lo llevará a la condenación. Pero existía una tercera razón por la cual este censo fue gravísimo. Porque David mandó a censar incluso a los levitas. Pues vamos a Primera de Crónicas, capítulo número 21, versículo número 5. Dice, había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Joab, mire lo que hace nuevamente Joab. Joab dijo, yo no voy a contar a los levitas. El rey quiere que yo los cuente a todos, pero yo no lo voy a hacer, porque esto es abominable. A pesar de la arrogancia que tenía este general, y de su hambre por poder, había cierto temor en él que ayudó y protegió al rey David. Él no lo hizo, pero el rey David sí quería hacerlo. En el corazón de David, él censó también a los levitas. Y esto también era muy grave. ¿Y por qué? Porque Dios dijo expresamente que no debían considerarse en el censo y contarse como soldados a los levitas, porque ellos eran consagrados al servicio de Dios. Leamos en Números capítulo 1, versículo 49. Número 1, 49 dice, solamente no contarás. Aquí está clarita la norma, la ley, que no se podían contar a los levitas. Solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio
y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Aquí había una ordenanza explícita, pero el rey David también se la echó al bolsillo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros también hay muchas cosas que las echamos al bolsillo. Sabemos lo que dice la palabra de Dios, pero nosotros hacemos caso omiso. Somos como David. Menos mal que Joab no los contó, porque si no el castigo habría sido mucho más severo. Ahora, sin embargo, hay algo maravilloso en David, a pesar de lo que hizo. Volvamos a Primera de Crónicas y vamos a ver aquí la triple reacción del corazón de un genuino hijo de Dios. La capacidad de arrepentimiento de no seguir en el mal. Verso número 8. Primera Crónica 21:8. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Esto que dice aquí el rey David, número 1, he pecado gravemente al hacer esto. Es lo que hace un verdadero hijo de Dios cuando se da cuenta del pecado que ha cometido. Hermano amado, yo te pregunto esta noche, en nombre de Dios, ¿has reconocido tu pecado que has cometido? Porque David es un hijo de Dios. Por eso él escribe: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Esto solamente lo puede hacer un verdadero hijo de Dios, esta sensibilidad de no quedarse cómodo en el pecado. Si no existe esto cuando pecamos, es un indicio de que esa persona no es un hijo de Dios. A mí me sorprende que hay personas que están en la comunión en la iglesia y han pecado como si no hubiese pasado nada. Segundo, mire lo que dice aquí en el verso número 8. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo. Esto segundo es muy importante. El rey David no solamente reconoce su pecado, sino que él se siente sucio. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo. Es un deseo de sacar de su alma esa carga pecaminosa y reparar en su alma la comunión con Dios. Por eso el rey David, cuando cometió el pecado de adulterio, él dice en el Salmo 51, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Saben, hermanos, esto es lo que hace la confesión. Dios restaura en el creyente esa limpieza, esa comunión con Dios, porque lo que se pierde no es la salvación, se pierde el gozo de la salvación. El creyente queda ensuciado por su pecado. Y número 3, dice aquí en el verso número 8, porque he hecho muy locamente. El rey David dice: Señor, yo procedí con locura. Reconoce que su decisión fue irracional. Y hermanos, realmente, cuando uno mira, siendo creyente, cuando uno mira los pecados que ha cometido, se da cuenta que fueron locura, que fue algo que se hizo irracionalmente y que causa daño a los demás y a la obra de Dios. Por eso Salomón escribió: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable.
Y qué falta de honor para Dios cuando nosotros, que se supone que conocemos la verdad, entre comillas, somos sabios, porque tenemos la sabiduría de Dios, cuando nosotros cometemos cosas que son como moscas que caen al perfume del perfumista. Así una pequeña locura, un pequeño desliz, al que es estimado como sabio y honorable. Bueno, la respuesta de Dios, la triple respuesta de Dios, porque Dios no va a dejar sin disciplina a David, ¿ya? Y Dios actúa a través del ángel de Jehová o el mensajero. Veamos aquí en el capítulo 21 de Primera de Crónicas, versículo número 12. Dios envía a el vidente Gad y le dice en el verso 12, escoge para ti o 3 años de hambre o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Aquí nuevamente, hermanos, está el Señor, el ángel de Jehová, con su espada desenvainada para disciplinar. Escoge 3 años de hambre, 3 meses derrotado por los enemigos o 3 días con la espada del ángel de Jehová. ¿Y qué es lo que hace David? En el verso 13, entonces David dijo a Gad, estoy en gran angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caigan en mano de hombres. Pareciera ser que ese castigo iba a ser menor, porque eran solamente 3 días, pero es el castigo al fin de cuentas doloroso, más doloroso, pues viene de manos de un Dios santo. Tal como nos dice el libro de Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Ya? Y aquí está entonces el Señor con su espada desenvainada, desnuda, anunciando 3 cosas. Él está ahí con su espada desenvainada en el verso número 16. Dice ahí el verso 16, y alzando David sus ojos vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con su espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. ¿Se puede imaginar usted al mensajero eterno con esa espada desenvainada apuntando contra Jerusalén? ¿Qué significa esta presencia anunciando 3 cosas? Primero que nada, es una advertencia a Satanás de que Jerusalén es de propiedad de Dios. Dios prometió que ahí en Jerusalén iba a colocar su nombre para siempre. Como nos dice el Salmo 89, verso 35, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Dios le juró a David que su descendencia sería para siempre y estaría ahí en la ciudad de Jerusalén. Ahí estará para siempre. Nos dice también el Salmo 132, en el versículo número 13, porque Jehová ha elegido a Sión o a Jerusalén, la quiso por habitación para sí, es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré porque lo he querido. Entonces su espada desenvainada apuntando sobre Jerusalén no es tanto porque la va a destruir, sino porque está diciendo esa ciudad es de Dios. Retírate, Satanás. Ya esta batalla tú no la puedes ganar.
En segundo lugar, su espada desenvainada implica que el mismo Señor Jesucristo, cuando se hizo hombre, tenía que sucumbir bajo la ira de Dios. Esa espada desenvainada apuntando a Jerusalén posiblemente estaba apuntando a ese lugar del Calvario donde Cristo tenía que pagar por el pecado que estaba cometiendo David. Como dice Zacarías, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas, haré volver mi mano contra los pequeñitos. Zacarías capítulo 13, versículo número 7. Él iba a sufrir en la cruz la espada judicial de Dios para poder perdonar a David y a todos nosotros también. Pero en tercer lugar, esa espada desenvainada nos habla de un juicio futuro, un juicio seguro para quienes hoy día creen que Dios no los va a alcanzar por su pecado. Porque la Biblia dice que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afila su espada. Armado, tiene ya su arco y lo ha preparado, dice el Salmo 7, versículos 11 y 12. Hay un castigo, hay espada, hay las consecuencias del pecado. Ahora mira aquí en el versículo número 18, es el ángel de Jehová o el Señor preencarnado que le dice al vidente Gad, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Ahí en ese lugar escogido por él se va a levantar el templo, es el monte Moriah donde Abraham ofreció a Isaac, y en ese lugar David levanta un altar. Y es muy hermosa toda la descripción, como Ornán le dice a David que tome los becerros, tome todo lo que necesita y que no tiene para qué pagar nada, y David le dice, no, yo voy a pagar por su cabal precio esto que está aquí, porque no ofreceré a Jehová sacrificio que no me cueste nada. Y es una hermosa enseñanza también para nosotros, hermanos, de dar a Dios lo mejor que poseemos, lo mejor de nuestras vidas, a nuestro amado Salvador. Y ahí David ofrece ese sacrificio y es Dios mismo que envía fuego del cielo. Versículo 26, leamos el verso 26. Dice, edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrendas de paz, e invocó Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. De esa manera Dios está diciendo, estás perdonado. Dios envía fuego sobre eso, porque yo voy a castigar en el futuro a mi propio hijo para perdonar a la nación de Israel y para perdonar a toda la humanidad que se arrepienta y crea en mi amado Hijo. Muy bien, hemos llegado al final de esta exposición y vamos a hacer una breve oración. Oremos. Padre amado, te damos gracias, nuestro Dios, porque tu Hijo amado, nuestro Dios, se ha revestido de humanidad para poder salvarnos. Él que tiene tanta autoridad, el que salió de ti, el que vino a mostrarnos cómo eres tú, nuestro Dios. La palabra tuya nos dice que tú eres fuego consumidor. Lo mismo hay en tu amado Hijo. La palabra tuya también nos dice que tú eres misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y lo mismo hay en tu Hijo. Pero también tu palabra dice que tú no tendrás por inocente al culpable, y lo mismo hay en tu amado Hijo. Oh, gracias que nosotros nos hemos refugiado en él.
Gracias que en Él hemos encontrado perdón. Gracias que la espada judicial que Él antes desenvainaba para castigar a los rebeldes, cayó sobre su misma persona para perdonarnos a nosotros. Padre, queremos dejar tu palabra en tus manos, bendícela y ayúdanos a nosotros a proceder con cautela, a honrar a nuestro Salvador, a disponernos a servir con integridad a nuestro amado Salvador, quien merece todo lo mejor de nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.